Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Pues bueno amigos, aquí vamos a tratar, bueno, primero quiero comentarles una situación, una nueva modalidad en la cual roban en el transporte público. Ahora que hay la sana distancia, lo que uno busca es realmente pues estar lo más alejado de la gente. Pero ojo, tengan muchísimo cuidado realmente cuando ustedes se sientan en un lugar y de repente ven una persona, en este caso de características, en este caso los ladrones pues son jóvenes. Aparentemente estas personas fingen estar hablando por teléfono y de repente pues voltean a todos lados y se acercan y se sientan al lado de ustedes. Entonces, ahora sí que habiendo tanto espacio, tanto en los vagones del metro, en el Metrobús, Mexibús, en el transporte colectivo, en algunos lugares todavía hay camiones, hay metrobuses, camiones y combis. Tengan mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ya saben, el ladrón busca precisamente la persona que está distraída y elige precisamente las personas que pues de alguna manera pues tengan alguna falla y se acercan y fingen que están recogiendo algo del piso, pero en realidad lo que están haciendo es pues tratando de robarse sus pertenencias. Entonces tengan mucho cuidado cuando una persona viendo tanto espacio se siente exactamente al lado de ustedes. Tengan mucho cuidado, en este caso observenla perfectamente y sobre todo la pantalla es como que están hablando por teléfono, están viendo allá y pues aparentemente están haciendo otra actividad, pero ojo, no dejen ni siquiera que se acerquen. Y si hay en este caso oportunidad de sentarse en otro lado, siéntense en otro lado, cámbiense de lugar. ¿Por qué? Porque desafortunadamente las personas que se dan cuenta de esta actividad nunca pues para no meterse en problemas, pues no denuncian, a pesar de que estén viendo físicamente, pues la acción que hizo exactamente la persona, ¿no? Entonces, no todos tienen el valor civil de decir, ¿sabes qué? ¿Sabe qué? Le están robando, ¿sabe qué? Tenga cuidado, ¿sabe qué? Se le cayó un billete, ¿sabe qué? Está esto. Entonces, pues iniciamos con esto porque realmente es una situación que me pasó a mí. Les digo, afortunadamente, pues de repente volteas, ves y yo chequé, ahora sí que caché a la persona, pero esto háganlo, o sea, hagan estas medidas preventivas porque a final de cuentas no todas las gentes van a apoyarlo, no todas las gentes tienen el valor en este caso de denunciar y sobre todo no se vayan con la finta de que son jóvenes, están hablando por teléfono, están bien vestidos. No, no, no. En este caso eh, no sabemos qué es lo que traigan adentro, pero pues en este caso pues traen la maldad. O sea, ahora sí que estas personas pues bueno fuera que utilizaran lo que se roban o causan algún daño a las personas pues, que vienen con lo justo, ¿no? Pero entonces, cuídense mucho, tomen en cuenta mucho esta situación ahorita que están los cubrebocas, vayan viendo hacia todos lados. ¿Por qué? Porque las actitudes de estas personas precisamente trabajan en ciertas líneas del transporte público y pues ahí están, o sea, realmente lo único que esperan es pues en este caso a las personas descuidadas. Entonces
yo les hago un llamado para que no caigan en esta situación y vayan concentrados. En este caso, cualquier problema, cualquier situación que tengan, en este caso no se adentren. ¿Por qué? Porque el problema está en la calle. En este caso la delincuencia pues ahorita no está respetando ningún coronavirus, no está respetando pues nada en realidad. Pero en fin, lo único que podemos nosotros hacer es cuidarnos. En este caso, si encontramos personas pues buenas que realmente quieran denunciar lo que es, pues adelante. Pero no siempre es así y pues tenemos que hacernos esa cultura de la denuncia y ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque no es posible que estemos transitando en un cambio, que en este caso pues estemos nosotros inmersos en una situación religiosa, en este caso la religión, y pues de alguna manera profesemos en este caso pues cualquier tipo de religión y creamos mucho en Dios. En este caso predomina en México la religión católica, y pues no seamos capaces de ayudar o denunciarle a la persona que le están cometiendo el delito. En este caso, somos más los buenos, hay que tomar en cuenta eso, y la verdad pues no hay que tampoco pues dejarnos amedrentar. Porque si nosotros fomentamos, si nosotros solapamos estas conductas, no vamos a realmente empezar a trabajar en el cambio que necesitamos, y no hemos entendido realmente la situación de lo que se trata, en este caso, querer transformar el país. Bueno, con esto quise abordar porque pues es una situación real. Hay que estar alertas. La gente de afuera pues quiere seguir con sus propias mañas, quiere seguir haciendo lo que hacían, vivir de los demás y en este caso robar. Pues cuídense, tengan mucho cuidado, también apliquen las terminales de autobuses, en aeropuertos, en estaciones del tren, que próximamente va a haber tren. En este caso el tren suburbano, el tren interurbano, y en este caso va a haber un tren suburbano hacia el aeropuerto de Santa Lucía. Pues bueno, amigos y amigas, ya vamos a empezar en el tema que es específico, y en este caso vamos a tocar directamente el tema de la seguridad pública precisamente. ¿Por qué? Porque pues, realmente, aparentemente, hay ciudades, hay municipios, hay zonas conurbadas, hay capitales del país donde pues sí existen las fuerzas federales. En este caso anteriormente eran las fuerzas federales de apoyo, ahorita pues ya dimos la mutación con la cuarta transformación de la vida pública, se creó la Guardia Nacional, y la Guardia Nacional pues sustituye a lo que es la Policía Federal, que pues de antemano sabíamos que era corrupta. Pero fíjense que ese tema en particular lo vamos a tratar. ¿Por qué? Porque no hemos entendido realmente que, pues, si queremos hacer el cambio, la cuarta transformación de la vida pública de México, necesitamos tener la cultura de la denuncia. Claro está que, pues, cuando nosotros somos víctimas de algún delito, y en este caso cuando el delito directamente se comete hacia nuestro patrimonio, en este caso hay diferentes vías: la vía penal, la vía civil, la vía mercantil, la vía laboral, en este caso irregularidades, administrativa, en este caso informáticas, también, que abarca delitos informáticos, pero al final de cuentas es un derecho informático. También tenemos derechos a la educación, donde cuando queremos ingresar de alguna manera libre hacia una convocatoria y de repente pues
uno pues no es seleccionado, como es el caso de estudiar una residencia médica, en la cual pues ya sabemos que hay un grupo que compran el examen, hacen trampa y realmente entra un grupo pues muy selecto, el cual pues efectivamente ingresan a su especialidad médica, pero a final de cuentas pues qué se ha de sentir entrar a una especialidad médica y pues haber comprado el examen, haber hecho trampa, haber entrado con influyentismo, nepotismo, tráfico de influencias. Entonces es donde tenemos que empezar a ver hasta dónde está el alcance de nuestra seguridad pública, de nuestras agencias. En este caso en México le llamamos fiscalías generales de la República, la Fiscalía General de la República, las fiscalías generales de los estados, de cada una de las entidades federativas, y en este caso que se compone de lo que es la policía municipal, la policía estatal y por la policía federal, y en unos lugares policía comunitaria, guardias rurales, que en este caso lo que se creó en este sexenio es una Guardia Nacional, la cual es liderada por las Fuerzas Armadas, pero absorbió a la Policía Federal. Entonces, realmente lo que vemos es una descomposición. Si la descomposición social se dio dentro de los gobiernos, en este caso de los 3 niveles de gobierno, los cuales pues estaban pues, pues coludidos con, en este caso, la delincuencia, pero durante muchos años nos vendieron que la delincuencia organizada, la delincuencia era la causa real de que pues teníamos un México inseguro, de que realmente por eso no progresábamos y por eso casi el estandarte de la mayoría de los gobiernos de los 3 niveles, pues el pretexto decía, no, pues tenemos que combatir a la delincuencia, tenemos que aumentar el presupuesto, tenemos que comprar más patrullas, más armamento, contratar más policías, equiparlos. Siempre era la cantaleta durante años, durante mucho tiempo fue así. Entonces, realmente lo que obtuvimos pues fue un gran pretexto para los que accedían a los puestos públicos, pues en este caso pues de que se robaran totalmente los recursos, desviaran los fondos y posteriormente pues en todas las áreas que abarca un gobierno, ¿no? Que en este caso pues primero necesitas una secretaría de gobierno, el presidente municipal, ya sea el gobernador y ya sea el presidente de la República, y a su vez sus secretarios de salud, recursos humanos, en este caso también lo que es obras públicas, alumbrado público, drenaje y también cultura, en fin, o sea, todas las áreas que abarcan, que en este caso dentro del gobierno federal, pues en este caso es el espejo hacia un gobierno estatal y un gobierno municipal. En este caso, pues nuestro gobierno federal, que está representado por el presidente de la República, el presidente de la República pues tiene lo que es la oficina de la presidencia, que abarca comunicación social, que abarca todo lo que el Ejecutivo federal y a su vez estatal y municipal necesitan, y necesitan sus secretarios de Estado, en este caso una Secretaría de Gobernación, en este caso también el cambio que hubo en diferentes sexenios en el ámbito de la seguridad, pues fíjense que en la década de los 70s, 80s, 90s, 2000 y todavía en lo del 2010,
pues descansaba precisamente la cuestión de la seguridad y la persecución de los delitos, pues en las procuradurías, ¿no? En este caso hablamos de la Procuraduría General de la República, las Procuradurías Generales de Justicia de cada uno de los estados. Posteriormente, con las reformas de justicia penal del 2008, pues se empezó a ver el proceso para cambiar a fiscalías. En este caso, pues es lo mismo que la Procuración de Justicia, pero ahora son fiscalías. Pero ahorita en el gobierno de la Cuarta Transformación con Andrés Manuel López Obrador, pues se dio el modelo de la Fiscalía Autónoma, pero fíjense, curiosamente, pues la Fiscalía es autónoma únicamente a nivel federal. ¿Por qué? Porque en este caso ya a nivel estatal continúan las fiscalías, pues en este caso al servicio del gobernador, y a su vez en los gobiernos municipales, pues en los cambios de justicia penal, se les otorgó muchos delitos del fuero común que pues en este caso pueden ser sujetos a una negociación a los que son los jueces calificadores o jueces civiles, jueces en este caso antes en la Ciudad de México eran delegaciones, ahorita son alcaldías, jueces cívicos. Entonces ellos directamente tienen competencia sobre delitos comunes, en este caso para quitarle la carga a los fiscales o conocidos como ministerios públicos del fuero común. Entonces aquí a nivel federal pues no tenemos la figura, como se llama, de un juez calificador o un juez cívico. Entonces pues recae en los fiscales o ministerios públicos. Pero ya con las reformas, pues el Ministerio Público pues pierde facultades que durante muchos años tenía fe ministerial y directamente el Ministerio Público podía ejercer la acción penal contra cualquier persona, pero en este caso pues dependían directamente del Ejecutivo Federal. Entonces de ahí se daba la persecución que se le llamaban los delitos políticos. Entonces, si la corrupción estaba dentro de los ejecutivos federales, de los ejecutivos estatales y de los presidentes municipales, pues totalmente tenían a su servicio la procuración de justicia. Y en este caso, ya con las reformas de justicia penal, pues se supone que ya interviene el Poder Judicial, ya primero ya sufrió una modificación la averiguación previa, es ahora una carpeta de investigación en la cual el Ministerio Público elabora una investigación y si reúne los requisitos y se lo presenta un juez de control, pues entonces ellos ya evalúan y lo pasan de hecho ya al juez de la causa y pues ya se inicia un procedimiento penal. Ojo, aquí realmente es donde empieza el meollo, es donde empieza realmente la corrupción y donde empieza la desigualdad y donde empieza en este caso la situación donde el que tiene dinero puede acceder a la justicia y el que no tiene dinero pues se va a aburrir, le va a invertir tiempo, dinero y esfuerzo y como viva el día pues y no hay ningún resultado pues entonces pues se abandonan los asuntos. ¿Cuántos de ustedes han sufrido algún delito? ¿Les han robado patrimonio? ¿Les han robado en su negocio? ¿Les han robado ciertas cosas donde ustedes denuncian? Y pues aparentemente ustedes ya tienen el acta, celulares por ejemplo, ¿no? O les roban en un transporte público, ¿no? Y pues uno va, denuncia, pierde el tiempo y pues ¿saben cuándo agarran al delincuente? Pues jamás, ¿no?
Pero en este caso, en el transporte público, si ustedes se dan cuenta de que fueron víctimas de un delito, pues pueden denunciar. Siempre, por lo regular, hay lugares donde hay policías, pero sí, hay que invertirle mucho tiempo. Entonces mucha gente, como sabe ya que los trámites jurídicos es perder todo el tiempo, toda una tarde, toda una noche, y a final de cuentas, pues en este caso, pues muchas veces dejan libre a los delincuentes. Entonces, por eso es que la gente no tiene la cultura de la denuncia. Dice, no, pues voy a ir a perder mi tiempo en una oficina gubernamental donde no me van a atender nada. Pues bueno, esto es parte de lo que debemos de empezar a cambiar. En este caso es el rubro donde pues no se han visto avances, y sobre todo una de mis críticas es, a pesar, como yo digo, apoyo directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, apoyo el Movimiento de Regeneración Nacional, en este caso a Morena, pero donde se está quedando corto el movimiento realmente cuando en este caso la figura clave es nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues realmente él le echa todas las ganas posibles. Él está directamente involucrado en la situación de, pues en este caso de cambiar un país. Acuérdense que él, a su cargo está la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que era antes la Secretaría de Seguridad Pública, y que hubo muchos intentos de que pues crear una Policía Federal Preventiva. Todo esto inició desde la época del presidente, del sexenio del expresidente Ernesto Zedillo, Ponce de León, donde se creó, pues en este caso, la Policía Federal Preventiva, y donde pues realmente ponen a titulares a personajes políticos que pues fíjense lo que son las cosas, ¿no? O sea, aparentemente el sinónimo de que una persona sepa de seguridad, que una persona tenga experiencia, es realmente que haya pertenecido a un círculo político, ¿no? Entonces, ese es el gran error que tenemos en la cuestión de la seguridad pública a nivel país, a nivel federal, llámenle, en este caso le quisieron llamar Policía Federal Preventiva durante 2 sexenios, y posteriormente ya la Policía Federal, emanada de las atribuciones de una Policía Judicial Federal, después Agencia Federal de Investigación, y posteriormente pues Agencia de Policía Ministerial Federal, y después Agencia de Investigación Criminal. Y nos quedamos en la Policía Federal, esa Policía Federal que ahora que pues con Ernesto Zedillo, con el expresidente Ernesto Zedillo, Ponce de León, porque cuando hay que referirnos a los presidentes hay que decirlos por su nombre y por su cargo que ostentaron. ¿Por qué? Porque realmente pues el llegar a ser presidente de la República es el cargo más importante de todo un país. Y tal parece que es el hombre más importante de todo un país, termina su sexenio y pasa en el anonimato, y todo lo que sucedió durante su periodo que gobernó, pues en este caso el mismo sistema presidencialista que había creado el PRI, era pues terminas tu sexenio, te borras de la faz de la tierra, y todo lo que te robaste, pues, y todo lo que te llevaste, y toda la gente que entró con tu sexenio se desaparece. Al fin y al cabo, el presidente que entra protege, te tapa totalmente toda la situación, y el cuento sigue y sigue y sigue por décadas y por siglos. Acumulamos 210 años de ese sistema en donde pues nadie juzgaba lo que había hecho el presidente anterior, ¿no? En este caso,
era la cuestión que se quería con Vicente Fox, pero Vicente Fox, pues su esposa Marta Sagún Vaca, junto con sus hijos, los Sagún Bribriesca, pues en este caso se adueñaron de todos los puertos marítimos, las aduanas, y se convirtieron en proveedores del crimen organizado, y pues la señora Marta Sagún, pues se privatizó lo que no se privatizó, no pudo privatizarse Salinas ni Zedillo, entonces pues ellos continuaron con la labor. Entonces eso se llama impunidad, tráfico de influencias y corrupción y traición a la patria. Pero enfoquémonos en la seguridad pública como estábamos. Entonces el problema es a quién designas. O sea, ok, es parte de un gabinete, desgraciadamente todavía hasta la fecha, en este caso, para elegir a las personas que van a ocupar un cargo público muy grande, pues en este caso son parte de los grupos, de los equipos, y en este caso, Ernesto Zedillo, pues acuérdense que el que iba a ser presidente era Luis Donaldo Colosio, por méritos propios. He investigado, pues en este caso, la vida de Luis Donaldo Colosio, un sonorense de Magdalena de Quino. Su papá fue presidente municipal, entonces pues tiene una trayectoria, pero acuérdense que pues no todos son iguales, cortados con la misma tijera, y pues pero para que inicies tú en una carrera política, pues debes de tener una mecha. Entonces, y como siempre, debes de tener un padrino, debes de tener alguien que te avale, y sobre todo económicamente pues debes de pertenecer a un círculo. Entonces todavía no estamos en esa barrera donde los que acceden a los puestos de elección popular pues salen de la ciudadanía, salen de las personas comunes y corrientes, que la política no la hacen su forma de vivir. Eso es nuestra falla, y eso es donde nosotros tenemos que empezar a ver y empezar a elegir a los presidentes que realmente pues tengan la vocación, ¿no? En este caso tuvimos la fortuna de contar con un Andrés Manuel López Obrador, una persona que vino de las filas políticas, salió de Tabasco, Macuspana. En este caso Tabasco pues es una de los estados, en este caso pues pobres. ¿Por qué? Porque en relación a lo que aporta la federación y ha aportado durante décadas, pues no han tenido el desarrollo que se merecen. Entonces, derivado de todas esas situaciones, pues tenemos un presidente que pues estudió y pues vivió en la casa del estudiante de Tabasco, y pues terminó una carrera y tuvo acceso a la máxima casa de estudios, que en este caso es la UNAM, Ciencias Políticas, precisamente una carrera que pues precisamente ven a fondo totalmente la política, totalmente todas las teorías que hay económicas. Entonces pues él estaba en el PRI, y posteriormente, pero sus ideas pues siempre fue ayudar y aportar hacia su estado, y pues en este caso pues lo logró, pero se salió del PRI, formaron el PRD junto con Cuauhtémoc Cárdenas. En este caso Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fue gobernador de Michoacán, pero pues en esa designación para ser los presidentes, en este caso pues estamos hablando de Carlos Salinas de Gortari. En este caso su papá también estaba en la política, en el PRI. En este caso Carlos Salinas de Gortari, pues sus otros hermanos también, pues Raúl Salinas de Gortari, el mayor, pues no destacó. Es algo raro de que el menor siempre destaque.
pero pues es motivo de otros videos, porque hay muchas situaciones donde el ser el hermano menor pues te da ciertas ventajas a pesar de que familiarmente pues eres el IBM de la familia y pues pero ves la experiencia, ves ciertas cosas que te hacen reflexionar, te hacen pensar, te hacen pues de alguna manera emparejar los cartones para lograr algo que realmente a lo mejor los padres dicen, no, pues se enfocan hacia los hijos mayores, las esperanzas, pero resulta que el menor es el que capitaliza la experiencia y los desaciertos de los hermanos mayores. Pero bueno, platicaremos luego de esta tendencia. Pero a final de cuentas, Carlos Salinas de Gortari, pues es designado como presidente, hace un fraude escandaloso, un fraude en donde pues realmente pues ya interviene el crimen organizado, intervienen las fuerzas políticas, pero ojo, aquí es donde empieza realmente el meollo, donde bajo la bandera del crimen organizado, el narcotráfico, todos los presidentes giraron sus propuestas económicas y donde pues empezó a desaparecer el dinero y donde empezó la perversión de los medios de comunicación masivos, en este caso estamos hablando de radio, televisión, donde los periodistas, a cambio de sumas multimillonarias, pues hablaban bien de los gobiernos, manipulaban todos los sucesos. Entonces, imagínense, vamos a hablar un poco de mí. Yo todavía a mi edad de vida alcancé algo de Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, pero en este caso pues etapas infantiles, ¿no? Pero a final de cuentas uno ve pues los sistemas económicos, ¿no? Ve ciertas cosas, por ejemplo con José López Portillo, pues es muy significativo que habían los bancos, la banca Serfín, el Banco del Atlántico, Comermex, Banamex, el Banco Nacional de México, en fin, una cantidad de bancos que eran del Estado. Entonces, y muchas empresas que eran del Estado, en este caso también el Estado era accionista de empresas transnacionales, mantenía un 51% de las acciones y un 49% estaban en manos del extranjero. Ya después empezaron a negociar y fueron perdiendo pues fuerza en las empresas y después ya entró el sistema neoliberal. Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema neoliberal, es cuando realmente empezó a endeudarse México de manera vertiginosa y para tener garantías, en este caso para que le presten a uno dinero, pues necesita uno dejar un aval, necesita uno empeñar, hipotecar ciertas propiedades. ¿Para qué? Para que te presten ese dinero y si no lo pagas, pues se queda el banco con la propiedad, como funcionan las casas de empeño en la actualidad. No pagas, pues entonces se quedan con tu bien, te prestan una cantidad en la cual pues te dan un tiempo razonable para que pagues y si no, pues ellos venden los productos. Entonces es lo mismo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de Desarrollo. Entonces, con una deuda externa grandísima, imagínense de todo el servicio de la deuda, o sea, que todo el dinero que pidieron prestado los expresidentes, que todavía no terminamos de pagar, nada más nos quedamos con el 12% de todo el presupuesto. ¿Por qué? Porque tenemos que destinar presupuesto para el servicio del pago de la deuda. Entonces, pues, con lo poco que nos quede es con lo que estamos funcionando. Pero con el pretexto de la seguridad pública
de la delincuencia organizada, entonces con esa bandera saquearon el país. ¿Por qué? Porque en este caso los delincuentes o las bandas de delincuencia organizada pues directamente trabajaban para el grupo de poder, en este caso las gentes que comandaban la seguridad, en este caso llámense policías federales, estatales, direcciones federales, y en este caso quienes ostentaban el mayor poder durante mucho tiempo fueron las Fuerzas Armadas. Entonces, realmente en el servicio público, pues, ¿qué era lo que tenías que hacer? Entrar y pues por tiempo ibas ascendiendo, pero tenías que pertenecer a un grupo de poder, un grupo político, algo, pues, en este caso que tengas que empezar a trabajar, y pues es como podías acceder a ser jefe de donde estabas. Pero volvamos a la época de cuando detonó la inseguridad, donde pues nos empezaron a vender la píldora de que pues grupos criminales se apoderaban de regiones enteras, y en este caso pues ciertos capos surgieron, pero a final de cuentas esos capos sabían que trabajaban con el gobierno y sabían que al dejarlos trabajar ellos iban a aportarle dinero tanto a los expresidentes, a los secretarios de Estado y a los encargados de la seguridad. Entonces, pues por eso durante mucho tiempo pues han trabajado pues varias organizaciones. ¿Por qué? Porque han tenido la protección gubernamental para hacer precisamente esas actividades, ¿no? ¿Y esa protección en qué consiste? Pues realmente, primera, pues pagan las cuotas o sea, primero las campañas políticas las pagan. Posteriormente, pues las personas encargadas de la seguridad, pues las proponen los grupos delictivos, pero en este caso, pues en conjunto. ¿Para qué? Para que a su vez pues todo esté pues totalmente cubierto, ¿no? En este caso pues las bandas que roban coches, las bandas que venden droga, las bandas que roban a casa habitación, pues de repente si llegan a agarrar a gente que pertenece a su organización, al momento de denunciarlas, al momento de estar ante la autoridad, pues ellos ya saben que dan cuotas, que trabajan con los jefes en este caso, de los poderes ejecutivos, tanto municipales, estatales y federales, y que pues van a tener que salir ciertos trámites y van a salir. ¿Por qué? Porque pues es parte de un sistema, ¿no? Es parte de tener dinero, más aparte que pues los servidores públicos de elección directa pues tienen acceso a todo tipo de recursos y todo tipo de fideicomisos, que es precisamente de lo que estamos hablando ahorita, el tema que está hablando el presidente de la República, en donde la necesidad de romper totalmente el esquema de la corrupción era y es en todos los sentidos. Vamos a mencionar todas las secretarías de Estado, en este caso la Secretaría de Gobernación. Pues la Secretaría de Gobernación, por si no lo sabían, ellos totalmente tienen personas encargadas de ver totalmente las noticias, tanto impresas como televisivas, y ellos daban el visto bueno de lo que salía y lo que no. Entonces, lo que ellos consideraban que atacaba el sistema, pues lo censuraban. Entonces decían, esto lo vas a sacar así, y entonces ya el medio de comunicación pues lo hacía así. A cambio de eso recibía dinero, recibía el famoso chayote. Entonces por eso viene el término de los chayoteros. ¿Por qué? Porque el gobierno, tanto federal, estatal y municipal, tenían dinero destinado precisamente para los medios de comunicación, para que hablaran bien.
Y también los periodistas pues agarraban y iban a ver directamente a los funcionarios y les decían que pues pedían cantidades a cambio de pues que todas las notas relacionadas con él pues hablaran bien y pusieran como héroe a los funcionarios, ¿no? Quien no lo hacía pues de repente enfrentaba críticas, enfrentaban problemas pues muy fuertes. Entonces pues así pasaba, ¿no? Y también la Secretaría de Gobernación, pues en este caso depende la cuestión de la migración, depende también varias políticas en materia educativa, científica, junto con otras secretarías. La Secretaría de Relaciones Exteriores, pues en este caso tener la representación de México a nivel internacional, consulados, en este caso también expedir las identificaciones oficiales exteriores, pasaportes, y en este caso dar permisos, visas, otorgar nacionalidades a extranjeros, y la Secretaría de Gobernación a su vez dar permisos de trabajo, de residencia temporal y permanente. Entonces pues totalmente todos los trámites pues están en boga de estas secretarías. La Procuraduría General de la República, procurar la justicia, que es la antelación ante las causas penales, que otro poder de la Unión, que es el Poder Judicial Federal, pues ellos están a cargo de la impartición de justicia, que es importantísima también, y también que está corrompida a más no poder, ¿no? En este caso argumentaron que necesitaban precisamente estos funcionarios unos salarios altísimos para evitar que se corrompieran, pero la realidad fue totalmente rebasada, y ahorita tenemos los funcionarios que pertenecen al Poder Judicial a nivel mundial los mejores pagados. Entonces esto se hizo una mafia. Únicamente entran al Poder Judicial Federal las personas recomendadas por los jueces, magistrados, y a su vez recomiendan a sus familiares. Entonces es un poder familiar. Entonces pues si no eres familiar no entras, al igual que si quieres trabajar en la UNAM, en los sindicatos que ustedes quieran, en este caso de Pemex, de CFE, de las empresas pocas que quedan, que son de propiedad del Estado, pues también se daba esa situación. En este caso también estaba Luz y Fuerza, pero fue extinguida. Está la Secretaría de Energía, una secretaría que pues durante mucho tiempo pues estuvo pues al margen. O sea, pues decían sí existe la Secretaría de Energía, pero directamente las empresas paraestatales, las empresas productivas del Estado, pues totalmente tenían el control. Hoy en día, pues la Secretaría de Energía ya tiene una cuestión muy relevante en cada uno de esos temas, de los temas energéticos, lo poco que nos dejaron los neoliberales. Pero enfoquémonos de nuevo hacia la seguridad. Con Carlos Salinas de Gortari enfrentaron el escándalo de la Dirección Federal de Seguridad, que era la inteligencia civil, pero pues en este caso el común denominador del mexicano es que todo policía, toda inteligencia civil, pues se vende al mejor postor, y en este caso pues la Dirección Federal de Seguridad pues era el brazo protector del crimen organizado. Y posteriormente pues tras el asesinato de un periodista muy conocido, Miguel Ángel Buendía, pues deciden desaparecer la Dirección Federal de Seguridad, pero crean el CISEN con las mismas gentes. Entonces, ¿qué es lo que nos deja como a colación? Pues que si tú desapareces una corporación de nombre y dejas a las mismas gentes, pues va a ser exactamente lo mismo. Entonces es parte de lo que no se debe de hacer. Pero ya tenemos una Dirección Federal de Seguridad, cruzas allá un CISEN, y es donde ya un CISEN, ya con Carlos Salinas de Gortari,
dependiente de la Secretaría de Gobernación. Entonces Gobernación tiene su propia inteligencia civil, y presto que también la inteligencia militar está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, pero a final de cuentas una inteligencia civil y que controla y tiene acceso, tiene fuero, pues puedes entrar en cualquier parte, y pues sobre todo el poder que te da tener un arma de fuego es inmenso. ¿Por qué? Porque pues la puedes portar en cualquier lado y puedes hacer funciones. Entonces pues es una ventaja exponencial que pues para la gente que pues trabaja para los grupos delictivos, para los grupos políticos, pues prácticamente se convierten en sus policías privados con licencia para hacer cualquier tipo de cosas, ¿no? En los sexenios anteriores de los expresidentes, en este caso de atrás de Enrique Peña Nieto, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, el expresidente Vicente Fox Quesada, el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, el expresidente Carlos Salinas de Gortari, pues los delincuentes, los cabecillas de la delincuencia organizada, delincuencia común, todos tenían charolas de corporaciones policíacas. Y sin importar, también tenemos por ahí al Negro Durazo, que era amigo íntimo de el expresidente José López Portillo, lo defendía cuando estaba en la primaria, en la prepa, y posteriormente pues ya estuvo en la Policía Judicial del Distrito Federal, y posteriormente le dieron el puesto de secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, y pues la historia pues lo colocaba hasta antes de Genaro García Luna en uno de los hombres más ricos y más corruptos, ¿no? Posteriormente, la Procuraduría General de la República, que a su cargo tenía la Procuración de Justicia, contaba con la Policía Judicial Federal, pero aquí es donde empieza la fusión, ¿no? Como las gentes que estaban a cargo de la seguridad, en este caso, y aclaro, yo si hay un sector que admiro y que tienen disciplina es precisamente la educación militar, pero aquí en nuestro país, pues realmente, pues con el movimiento del 68, en este caso donde posteriormente se demostró que los causantes de la matanza de los estudiantes en Tlatelolco en el 68, el 71 y 73, pues los causantes directamente fue el Estado Mayor Presidencial. No se conocía la estructura, cómo era el Estado Mayor Presidencial, y fueron los que en este caso dispararon desde arriba, desde los edificios hacia el ejército también cayó en una trampa, y pues en este caso, pues cuando hay contraórdenes, cuando hay escaramuzas políticas, y en este caso las personas que estudian las ciencias políticas, pues realmente saben ese tipo de fenómenos y saben a qué representa cuando pones al frente a unas fuerzas armadas, y si esas fuerzas armadas tienen un ala, que en este caso durante mucho tiempo nadie tocó al Estado Mayor Presidencial, y que pues vimos su extinción con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se extinguió al Estado Mayor Presidencial precisamente porque era un ala del ejército y de la armada que estaban al servicio del presidente. Entonces, durante mucho tiempo, pues, cargó totalmente sobre sus espaldas el ejército, pero lo que no nos imaginábamos que, pues, ese grupo del Estado Mayor Presidencial, y que era un cargo, y tenían presupuesto independiente, y tenían aeronaves al servicio del presidente, pues, eran los ejecutores de toda una logística para lo que el magnánimo presidente quisiera, ¿no? Entonces, en este caso,
Díaz Ordaz y Luis Echeverría perfectamente lo entendieron. Entonces las estructuras de seguridad, como ven, están duplicadas, y teníamos bastantes jefes policíacos y cada quien trabajaba para ciertos grupos de poder, ciertos grupos criminales, pero el error grande, y que es en toda sociedad, cuando el crimen organizado o las mafias, en este caso, son dirigidas directamente por gente del poder, y en este caso desde Carlos Salinas de Gortari, el que se encargó de dirigirlos, organizarlos y ponerles sectores y áreas geográficas fue su hermano, Raúl Salinas de Gortari. Posteriormente, con Ernesto Zedillo, pues ya directamente pues estaban ya bajo el mando, pero en este caso pues hubo uno de los capítulos más fuertes en el cual esa gente que viene de la inteligencia civil, que venía de la Dirección Federal de Seguridad y que posteriormente fue CISEN, ¿cuál fue la sorpresa de que cuando se creó la Policía Federal Preventiva, pues fueron escalando escaños? Y aquí hay que tomar en cuenta una situación, yo creo que también muchos exgobernadores también vinieron de estos grupos policíacos y vinieron de las Fuerzas Armadas. Entonces, en la década de los 80, muchos gobernadores exmilitares, pues en este caso, la formación de un militar es un profesional para, pues, matar, ejercer la violencia, pero tienen una preparación especial. Entonces, estos cabos los dejamos sueltos, y estas personas pues se convirtieron en realmente los redentores de la seguridad. Y entonces imagínense, hizo una mezcolanza de, pues en este caso, exgobernadores con exfuncionarios de inteligencia civil, exmilitares. Entonces ese cóctel molotov estalló directamente en el CISEN, las fuerzas de seguridad. En este caso, Ernesto Zedillo, después de la muerte de Luis Donaldo Colosio, uno de los capítulos pues donde empezó pues totalmente el declive del sistema presidencial, y que pues realmente detonó en que accediera al poder el PAN, que era un partido en ese momento de oposición, de ultraderecha, y en este caso también ligados hacia lo que es el yunque, lo que es también la religión católica. En este caso, pues el Vancomer, pues lo adquirió la Iglesia Católica. Entonces, pues ciertos intereses ahí, pues que el señor, nuestro expresidente Benito Juárez, pues separó la educación de la religión, pero pues en este caso bajo los principios mormones, masones, que en este caso la masonería fue creada precisamente para quitarle poder a la iglesia, y pues en este caso pues la tecnología en la Edad Media pues fue perseguida, y por eso tenemos un retraso tecnológico desde que inició la Edad Media, desde el siglo XV hasta el siglo XIX, después de la Revolución Industrial Francesa, que se consideró que ya inició el capitalismo. Entonces, pues desde ahí empezaron los cartones. Entonces, pues imagínense esta situación, imagínense todo esta cuestión. Entonces, este fue un error garrafal, o sea, dejar un Estado que aparentemente tiene todos los organismos de seguridad, pero el desorden empezó con eso. Quizás Luis Donaldo Colosio iba a ser parte de lo que está haciendo ahorita el presidente Andrés Manuel López Obrador, que era necesario,
y precisamente pues tenía que resurgir México a nivel internacional como potencia. Entonces, pues, y en este caso, Carlos Salinas de Gortari, pues pone una persona dócil, una persona inexperta, aparentemente, y una persona que realmente podía manipular. Pero el error fue ofrecerle a Diego Fernández de Ceballos, en este caso, la Procuraduría General de la República. Él puso a su pasante, Antonio Lozano Gracia, y nos fumamos la pipa de la paz que un procurador proviniendo de la oposición de la ultraderecha iba a esclarecer el caso de Luis Donaldo Colosio y se iba a quitar Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari pues totalmente toda la situación. Detienen a Raúl Salinas de Gortari, en este caso el chivo expiatorio, y posteriormente es liberado. Pero en este caso, si nos remontamos a esa historia, le incautan cuentas en Suiza y demás, y lo que son las cosas, ya se le devolvió todas sus propiedades. Entonces, legalmente, lo que nos robó ya es de él. Bueno, entonces en esa situación tienes un CISEN, creas la Policía Federal Preventiva, no quieres militarizar y militarizas. A final de cuentas, en la época de Zedillo, militarizaron la PGR desde delegados, desde yanquis, en este caso la Policía Judicial Federal, pero a final de cuentas también la Policía Federal Preventiva y por medio del CISEN avanzaron por otro sector esta gente. Y ya acuérdense que Genaro García Luna ingresa al CISEN en el 89 y por ahí dicen las malas lenguas que pues por recomendación de una cadena de televisión, entonces pues el vínculo, o sea, quien es tu padrino, pues siempre lo mantienes, ¿no? Entonces, en este caso, el señor García Luna, pues es primero puesto en un plan donde pues se suponía que tenían que rastrear grupos guerrilleros, se da el secuestro de el señor Harp Elú, dueño de Banamex en Guerrero, es liberado. Entonces pues ven ciertas cuestiones, todavía hay reductos de la guerrilla de Lucio Cabañas, de la época de los 60, 70. Ese también es otro motivo que también tenemos que estudiar muy bien, y que también empiezan a rastrear armas, grupos guerrilleros en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, pero aquí es donde aterrizamos hacia Chiapas. Se supone que estas personas estaban pues precisamente viendo ese tema, tráfico de armas, grupos guerrilleros, pero curiosamente el 1 de diciembre de 1994, cuando Carlos Salinas inició con Jorge Serra Puche las negociaciones para un tratado de libre comercio de América del Norte, en donde pues garrafalmente, económicamente, pues nos lanzaron a competir con Estados Unidos y Canadá, teniendo una economía pues casi 99.9 inferior a la de ellos. Entonces pues lógico, pues iban a salir ganando, pero totalmente ellos. Pero fíjense lo que es la maniobra. En este caso lo que es Princeton, Harvard, Oxford, Yale, en donde el presidente le faltaban meses para salir y en donde se concretaron las ventas de las empresas paraestatales más importantes hacia el sector privado. Acuérdense que los prestanombres empezaron a surgir desde en este caso, desde la época neoliberal. ¿Por qué? Porque todavía con Adolfo López Mateos, Díaz Ordaz y lo que es Luis Echeverría, todavía estaban las empresas del Estado, con José López Portillo, que fue de los primeros tecnócratas que estudió en el extranjero, abogado, en este caso el grupo de los que denominaban los científicos, pues ellos de alguna manera
empezaron el proceso de privatización, pidieron prestado mucho dinero al Fondo Monetario Internacional y pues hipotecaron la forma de gobernar. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional nos iban dictando cómo teníamos que gobernar, y en eso tenían que vender las empresas del Estado, adelgazar el Estado. ¿Para qué? Para que nos fuéramos transformando en una economía de mercado neoliberal, en donde las empresas transnacionales y los monopolios pues abarcaran y se adueñaran de los países del tercer mundo o vías en desarrollo, ¿no? Entonces, pues realmente un pretexto, algo que tenía que sacarnos de balance, en este caso pues fue la creación del Ejército Zapatista, la irrupción, y en este caso pues una guerra que duró pues unos ciertos días, pero a final de cuentas, cuando ya el movimiento ya estaba controlado y ya iba hacia su aniquilación, curiosamente el presidente Carlos Salinas de Gortari dicta una amnistía. Fíjense, una amnistía en donde pues frena las Fuerzas Armadas, donde empiezan las negociaciones. Acuérdense que Camacho Solís pues también era de los opositores a Luis Donaldo Colosio. ¿Por qué? Porque quería también ser presidente. Entonces, Luis Donaldo Colosio pues en este caso pues tenía ideas totalmente revolucionarias de cambiar. No se quiso apegar a lo que era el gobierno, en este caso presidencial, y empezó a tener roces totalmente, en este caso, con el hermano del presidente, Carlos Salinas de Gortari, el movimiento. Acuérdense que su secretario, el señor Montoya, en este caso, que se decía que él era el que realmente gobernaba, al estilo Videgaray, al estilo García Luna, con Felipe Calderón, con Videgaray, con Enrique Peña Nieto, con Vicente Fox, pues en este caso pues era Marta Sagún y sus hijos. Ahí estábamos más fregados. Y con Ernesto Zedillo, una persona que no tenía que ser presidente, pues totalmente los Salinas pues encontraron, y Carlos Salinas de Gortari encontró la sucesión. Se vendió las empresas más importantes de México con la distracción de la guerra de los zapatistas, y posteriormente la aniquilación del candidato presidencial que podía pues arruinarle totalmente todos sus planes. Entonces ahí empieza la descomposición. Imagínense por qué un Chapa Besanilla, por qué la Paca, o sea, todo, un diputado que manda matar a Ruiz Massieu y que hasta la fecha está desaparecido, una osamenta, o sea, todavía pues todos los medios de comunicación, ustedes vean esas noticias y pues los tontos somos nosotros. ¿Por qué? Porque a final de cuentas pues ya nos vieron la cara. A final de cuentas pues ya está la cosa muy distinta, o sea, ya totalmente pues cuando entró Ernesto Zedillo, curiosamente se devalúa la moneda, el error de diciembre, y totalmente pues una debacle económica, el rescate que vino de los Clinton, y en este caso pues pidieron prestado, y totalmente, ¿quién es el que salió fuera de los reflectores? Pues totalmente Carlos Salinas de Gortari. Los prestanombres por los cuales se vendió todas las empresas paraestatales, las más importantes, las del Estado, pues en este caso pues nadie habló de esa situación. Y posteriormente vino el Fobaproa, donde rescataron totalmente a las empresas quebradas, que compraron precisamente personas físicas, compraron bancos, compraron todo lo que pues era del Estado, y posteriormente quebraron. Y luego hay un rescate bancario donde su deuda se convierte en deuda pública. ¿No se les hace muy raro, o sea, que
una persona haga tantas tonterías y que de repente se deslinda y que el error de diciembre y todo, pero se nos fueron de las manos las empresas del Estado, bancos, ferrocarriles, Telmex, telégrafos, las empresas más importantes. Y posteriormente después, no, pues el caso Colosio, fiscales, y hoy sabemos que pues es, ahora sí que es un crimen de Estado, o sea, lo mandaron matar precisamente pues el gobierno que iba saliendo, el sistema presidencial, y posteriormente ya Ernesto Zedillo pues entrega el poder al PAN, pero aparentemente una persona que iba haciendo mucho revuelo, candidato a la gobernatura de Guanajuato, y pues que el cambio, y hablaba que la corrupción y demás, y una vez que llegó, pues Martita Sagún y sus hijos y totalmente terminaron de privatizar lo que le faltó a Ernesto Zedillo, y Ernesto Zedillo no se les hace incongruente que un expresidente renuncie voluntariamente a su pensión y se vaya a Estados Unidos de clases. El señor estuvo totalmente inmolestable hasta hace poquito que regresó y que pues que no echarle la caballería en contra de Andrés Manuel López Obrador, pero el señor es causante de que hayan desaparecido una isla, la isla Bermeja, que nos daba la posesión del 78% del hoyo de dunas, donde hay los mayores yacimientos en aguas profundas de hidrocarburos. Con esa posesión de esa isla, México tenía la mayor parte, pero pues desapareció. Aparecía en Google, ustedes buscan la isla Bermeja, hasta una isla turística, una isla volcánica, ¿ustedes creen que va a desaparecer? Nada más la única historia que he escuchado de que una isla desaparezca así es con Robinson Crusoe, en la familia Robinson, la caricatura. Pero a final de cuentas, pues, como, digámoslo claro, ¿no? Como el Tratado de Bucareli después de la invasión norteamericana, inglesa, francesa, española, todo el mundo quería invadirnos, y en este caso Estados Unidos nosotros somos el país que hemos sufrido más invasiones extranjeras de todas, y sobre todo, fíjense lo que son las cosas, hubo una Segunda Guerra Mundial y no les quitaron territorio, a nosotros nos quitaron el 60% de nuestro territorio, lo que equivale a toda Europa, más todavía. Y aún así seguimos en las mismas, seguimos en este caso seguíamos con gobiernos corruptos, en donde pues lo único que les interesaba era llegar, pedir deuda externa, embolsarse esos recursos, repartirlos, y el que sigue pues tenía que hacer el mismo caminito. Entonces yo, como les digo, ¿saben ustedes a cuánto asciende nuestra deuda externa? Es impagable. El país más endeudado es Estados Unidos, también viene China, vienen otros países, pero tienen una infraestructura, tienen tecnología, fuerzas armadas. Pero nosotros con el Tratado de Bucareli, que no hacíamos ni aparatos electrónicos, ni barcos, ni coches, ni armamento, no podíamos producir tecnología, ni farmacéuticas, casi, imagínense, nos quitaron el 60% del territorio, después nos imponen ese tratado donde tecnológicamente, si de por sí estábamos atrasados, cuando fue la invasión todavía la guerra era con bayonetas, con cañones, con tecnología burda, estábamos todavía a la par. Ahora, pues la guerra son con satélites, con armas de destrucción masiva, con tecnología de punta, con portaaviones, con submarinos, con aviones de combate furtivos, y en este caso hasta naves antigravedad, proveniente de la tecnología OVNI, que han capturado en este caso los Estados Unidos. Entonces pues llevamos totalmente, desde que se nos impuso el Tratado de Bucareli, desde que nos invadieron, en este caso todos esos años de atraso tecnológico. ¿Y por qué lo hicieron? Para que México no creciera y para que México no recuperara ese territorio, y hasta la fecha por eso es que no, en este caso pues
nacionalizan a nuestros connacionales. Tenemos 58 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, imagínense. Es una cantidad muy importante, pero ojo, estos son exiliados de la pobreza que creó, en este caso, el PRI y el PAN, y que se fueron a Estados Unidos y ya establecieron una vida. El país les negó la posibilidad de salir adelante aquí y pues encontraron otro porvenir. Su sufrimiento solamente ellos saben, pero a final de cuentas pues ya se acostumbraron a vivir de otra forma. Y pues México, nuestro país, pues está sumido en una situación pues muy crítica. Hablemos claro, pues muy, como dijeran los colombianos, muy berracuda, o sea, totalmente mala. Y lo peor de todo es de que como tenemos al enemigo al lado, nuestro socio, nuestro protector, y nos vendieron la idea de que es que no producíamos tecnología, no teníamos un ejército de primera línea. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos nos iban a proteger. ¿Para qué necesitaba México un ejército? Y ahorita las consecuencias son grandes. Ahorita los países que se atrevieron y que crearon sus bombas nucleares, tienen sus misiles, pues no son atacados tan fáciles y pueden levantar la mano. Pero nosotros apenas está el programa, ahorita apenas estamos produciendo nuestras propias armas, pero desde el siglo XIX era lo que estamos haciendo ahorita, imagínense. Entonces, pues, la brecha tecnológica, precisamente eso fue la finalidad de ese tratado de Bucareli, y más aparte la seguridad pública que cayó en manos de gente sin escrúpulos, gente que no tenía no tenía una formación militar, y militares que se hicieron gobernadores y que pues ocuparon cargo público. Entonces aquí la detención de Genaro García Luna por parte del gobierno norteamericano nos deja una lectura muy clara. No podemos meter vino nuevo en botellas viejas. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué el gobierno mexicano actual, Andrés Manuel López Obrador, mantiene a la gente que hizo, formó, ayudaron y sobre todo también fueron operadores y son operadores de Genaro García Luna, de esa estructura criminal que dejó a Durazo, dejó al comandante Calderón y atónitos, que trabajaba para agencias de inteligencia israelí, el Mossad, para los Estados Unidos, y en este caso hay un fenómeno muy especial. La gente de inteligencia civil, pues efectivamente tiene acceso a formaciones en agencias de inteligencia de varios estados, pero el error que siempre tenemos es de que no tenemos control sobre las personas que toman esos cursos. Entonces, pues para muestra no falta un botón. ¿Por qué? Porque el señor Genaro García Luna se hizo así, porque tenía los contactos con el director de la DEA, del FBI, de la CIA, de la ICE, Migración, Mossad, en este caso la Gestapo, Scotland Yard, policía alemana, el Mossad israelí, hasta la inteligencia china, la policía china, rusa. Entonces, un monstruo, o sea, totalmente, si vemos la formación, Genaro García Luna quería hacer algo como Vladimir Putin, pero a la inversa, totalmente enriquecerse. El tiempo que Vicente Fox designó a Genaro García Luna como director de la Policía Judicial Federal y después la Agencia Federal de Investigación, Felipe Calderón lo hizo director de Seguridad Pública Federal, creó la Policía Federal,
su involucramiento con los cárteles de la droga, las protecciones, y después con Enrique Peña Nieto, con sus empresas privadas y con todos sus operadores dentro de la Policía Federal, Plataforma México. Él lo contrató con los israelíes, tecnología. Entonces, él era realmente el hombre de la seguridad más fuerte. Y quien gobernaba ya sabemos que era Luis Videgaray. Y Enrique Peña Nieto, pues en este caso, pues fue un parapeto. O sea, el señor, con todo respeto a nuestro expresidente, pues nunca se dio cuenta ni siquiera de lo que estaban haciendo los demás. Es por eso que destruyeron el país, es por eso que para componer el sistema económico y político de nuestro país va a tardar mucho tiempo. Los 6 años de Andrés Manuel López Obrador no van a bastar, entonces necesitamos alguien que venga atrás. Y en este caso la pregunta es, ¿qué está pasando con Morena? Al que creo que tiene mayor fuerza son las personas, que en este caso Tatiana Cloutier, el señor Gerardo Fernández Noroña, los presidentes del Congreso, en este caso de la Cámara de Diputados, el señor Delgado, y en este caso también del Senado Monreal, Marcelo Ebrard puede ser, Rocío Nadle, en este caso ya hasta salió el doctor Gatell, en fin, pero seguimos con un secretario de Seguridad Ciudadana que no es policía, que el señor pues ha estado con el PRI, ha estado con el PAN, estuvo con el PRD, ahora Morena. Realmente es un cóctel y realmente estamos haciendo lo mismo que se hizo durante muchos años. La seguridad está en manos de gente que no la comprende. Podrá tener conocimientos, haber escuchado las leyendas y demás, pero no es una persona realmente capaz. Y sobre todo, si fuera una persona capaz, yo que él y el presidente de una vez sacara a la gente de García Luna, pero inexplicablemente está en la Guardia Nacional y pone en situación de vulnerabilidad a los militares y a la gente de la Armada. Entonces la respuesta es, ¿qué esperan? ¿No? Y la pregunta también, y la otra pregunta, pues, ¿por qué hay ese enfrentamiento entre inteligencia financiera y la Fiscalía General de la República? ¿Por qué nos da una sensación de una inacción? Quizás no será el fiscal idóneo. Acuérdense que Gertz Manero estuvo en la Policía Federal Preventiva. Posteriormente, pues también estuvo inmiscuido en cuestiones de seguridad, pero aquí, ¿por qué no México no inicia esas investigaciones? Posiblemente porque pues, el sistema el Poder Judicial Federal está corrupto y realmente aquí pues todavía están incrustados en todas partes y hay gente, quiero que escuchen esto y que hagan la reflexión, gente que aparentemente pues en lo que le apuesta es a que el cambio sucumba y que México pues vuelva a ser el mismo corrupto y que a todo mundo les vaya bien y que pues en este caso la clase media y pues tengan todos los lujos y que pues México sea de nuevo de la gente que es recomendada y pues siga de nuevo el ciclo. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo y hasta dónde o quién va a ser el que va a cuestionarle esto al presidente sin que realmente salga la actitud de pues decir yo soy el presidente y yo lo hago así y este es mi plan de trabajo? ¿Dónde quedó esa situación donde el pueblo manda y el gobierno obedece? ¿Acaso en este caso es a propósito que haya un descontrol en Morena y que no haya un liderazgo? Esto que les voy a decir necesitamos empezar a reflexionarlo
quizás la inacción, quizás el debilitamiento del partido político que le llevó al poder y la creación de Andrés Manuel López Obrador, esté la respuesta en quiénes son los dirigentes ahorita que están y quiénes están manejando el partido. Porque a final de cuentas hay cosas que aparentemente la orden las da el presidente, pero a lo mejor es como decir cuando uno regaña a sus hijos, haz esto, sí, 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 uno se va y no lo hacen. Posiblemente eso es lo que esté sucediendo, pero yo les invito a que indaguen quiénes son los dirigentes de Morena, cuáles son los puestos y qué están haciendo actualmente. Posiblemente ahí esté la respuesta y ahí esté la falla. Y no nos sorprendamos que después de la acción de meter a priistas y panistas y que ahorita los hicimos presidentes municipales, los hicimos diputados, los hicimos senadores, federales, estatales, regidores, empecemos a escuchar leyendas urbanas donde simplemente fueron a ver al presidente por ser paisanos y demás, haya otorgado un puesto político y que pues realmente estemos ante un fenómeno el cual pues posiblemente se esté saciando la ambición, el poder o las ganas o estemos ante el término de la vida política de un gran presidente que pues para cuando empecemos a pensar en la sucesión pues ya las vamos a tener en la puerta y las acciones que dejaron de hacer gente de su gabinete pues en este caso de pie a que suceda lo mismo que le sucedió a Ernesto Zedillo con su partido, lo mismo que le sucedió al mismísimo Vicente Fox, que le tiraron a su candidato Santiago Krill, y al mismísimo Felipe Calderón con Josefina Vázquez Mota, que pues a final de cuentas el hombre más poderoso de su sexenio pactó con el PRI y con los medios de comunicación masivos y llegó el PRI. Entonces son lecciones que debemos de empezar a reflexionar y debemos de ponernos las pilas porque si no, pues camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Pues este es el análisis político que hice, no se crean, para hacer los videos hay que pensar, hay que ver el tema y sobre todo dirigir hacia alguna situación y en este caso yo les dejo esta pregunta. No debemos de estar ya pensando en qué es lo que está pasando en Morena. ¿Acaso el PT tomará las riendas? Acuérdense que el PT, pues ellos tienen su agenda y ellos están fuertes. Los candidatos, una Tatiana Cloutier también sabe lo que es, pero al interior de Morena y la gente que es de su gabinete, que pues sí, efectivamente lucharon en el 68 y la opresión, pero el país se nos queda a nosotros. Quizás el presidente pues va a pasar a la historia como el mejor presidente, el que hizo muchas cosas, pero a final de cuentas acuérdense que todo principio tiene un final. Y en este caso, ¿qué vamos a hacer? Si Andrés Manuel o López Obrador se va, ¿quiénes son los sucesores o quiénes van a seguir la tarea? Pues eso es precisamente la tarea que tenemos de ahora en adelante para que nunca más regresen los conservadores, que regrese el PRIAN, PRD, las personas que hicieron esas reformas estructurales por el bien de México. Vean el video, quiénes son. Y pues son las mismas personas que querían ostentar el poder. Y el enemigo es muy fuerte. Y el enemigo pues se puede aliar con las potencias y esa invasión, esa pérdida de territorio se nos puede de nuevo materializar más si no nos ponemos las pilas, si no empezamos a hacer fuerza.
Y en este caso, el nuevo presidente que sea, tiene que ser de un estado del norte, precisamente porque para darle cohesión a toda esta situación y que continúe la obra para que México sea una potencia mundial económica, política, militar, tecnológica, científica, educativa, cultural también. La cultura es muy importante, y sobre todo una potencia naviera. El 80% de todo el comercio a nivel internacional se hace por los mares. Tenemos dos mares, el Pacífico y el Atlántico, y podemos tener los puertos más importantes del mundo si los creamos. En este caso, los más importantes del mundo están en China, y están en Singapur, están en Hong Kong, están en Asia, y también hay puertos muy importantes en Estados Unidos, en Europa. Acuérdense que la navegación y el comercio internacional marítimo inició en Europa, se extendió también con el descubrimiento de América y demás, y Asia, pues unas culturas milenarias que hace 4000 años que tenemos indicios de que comerciaban, y lo que es Persia y la India. Entonces, amigos y amigas, les dejo esta reflexión, este análisis político, y espero que les haya gustado, y sobre todo tomen muy en cuenta lo que dije al principio. Cuídense, ahorita que hay la sana distancia, cuídense mucho de los ladrones. Los ladrones aparentemente están vestidos y son jóvenes, y que aparentemente están hablando por teléfono y todo, pero las mañas y sobre todo nada están al acecho de la persona que está distraída, y sobres. Y acuérdense, la gente ahorita no les va a avisar, no van a meter las manos por ustedes. Entonces, lo mejor es cuidarse. Lo mejor es, si una persona viendo tantos espacios se sienta al lado de ustedes recórranse, cámbiense de lugar, sé lo que les digo y es lo que hay que hacer. Una persona de estas características, joven, que se sienta al lado de ustedes y que no, pues es para robar, o sea, no escatimen su seguridad, y sobre todo no viajen con cosas valiosas, que a final de cuentas lo que hacen es robar. Bueno, muchas gracias, amigos y amigas. Yo soy el Peatón Analítico. Denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal, aprieten la campanita para que les llegue la notificación, denle like a mis videos para que el algoritmo de YouTube pues también funcione, y también en Facebook. En Instagram todavía no domino muy bien esa situación, pero posteriormente lo haremos, pero estamos también en Facebook. Y hasta la próxima.